Hola niños, hola niñas, espero que estén muy bien. Hoy continuamos aprendiendo sobre este nuevo periodo, sobre la Edad Media y vimos la semana pasada entonces el origen de la Edad Media con la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente. Vimos por qué fue tan importante la desaparición, la destrucción, la caída del Imperio Romano y hoy vamos a ver eh, una de las cosas que fue, o una de las instituciones, mejor dicho, que fue importantísima, probablemente la más importante, durante este periodo de la Edad Media y fue lo que mantuvo unido, por así decirlo, a muchas de las personas con la desaparición del Imperio Romano. Estoy hablando entonces de la Iglesia Católica. Ahora, eh, la Iglesia Católica ha existido por mucho tiempo. Y aquí en este periodo de la Edad Media toma un rol muy distinto, toma un rol político. Es bastante complicado de explicar, pasan muchas cosas, así que voy a tratar de poder resumirlo de la mejor forma para la clase de hoy. Entonces vamos con nuestra guía. A partir del siglo V, después de que Roma, el imperio romano de Occidente, desaparece, eh, todo este periodo fue extremadamente complejo. Ahora, yo les mostré un mapa la semana pasada y también está en su guía ahora que el Imperio Romano la verdad es que estaba dividido en dos. Estaba el Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente. En la guía que ustedes tienen ahí, el Imperio de Occidente está en verde y el Imperio de Oriente está en un color amarillo. Ahora, en este lado amarillo, el cristianismo siguió siendo en realidad la Iglesia Católica, siguió siendo la religión oficial del imperio y ese lado se mantuvo en relativa paz por mucho tiempo. Ahora, en el lado de Occidente, donde Roma es derrotada, eh, la Iglesia Católica, por así decirlo, también sigue siendo la religión oficial del imperio y esta idea de unificar Roma, de volver a reconstruir todo eso que se había perdido, siempre estuvo en la idea de las personas. Esta idea de unidad que se rompe con la destrucción de Roma estuvo ahí siempre en la mente de las personas. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Iglesia Católica? Esta no es una clase de religión, así que no vamos a hablar nada de las costumbres o de las creencias. Pero eh, antes de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica, el cristianismo de la Iglesia Católica se había convertido en la religión oficial del imperio. Por así decirlo, Roma había reconocido y en muchos casos obligaba a las personas a practicar el catolicismo. Ellos se reconocían como católicos. Y esto ayudó a que el cristianismo se expandiera en realidad por todo el imperio. Habían iglesias, habían curas, sacerdotes, cristianos, habían por todas partes. Ahora, mientras el Imperio Romano se hacía más débil, vimos la semana pasada entonces de que muchos pueblos invaden Roma, invaden todo el territorio y Roma comienza a perder muchas de estas guerras, volviéndose cada vez más débil. Mientras Roma se hacía cada vez más débil, la Iglesia Católica se hacía cada vez más fuerte. Y más fuerte en creyentes y también en poder económico. La Iglesia Católica de alguna forma comienza a juntar muchos recursos económicos, a la par que Roma está perdiendo muchos recursos económicos. Ahora, una vez que Roma desaparece, que ya no hay nadie que gobierne desde la ciudad de Roma, la otra institución que tenía el poder económico suficiente y al mismo tiempo que estaba en todas partes era la iglesia. Por lo tanto, aquí pasa una cosa bastante especial. Por así decirlo, la gente en realidad vio a la Iglesia Católica como quienes debían guiarlos. Y por los siguientes 1000 años, que es lo que dura la Edad Media aproximadamente, eh, muchas de las ideas de la Iglesia Católica influyeron en cómo vivían las personas en la Edad Media.
la gente, como les decía, vio a la Iglesia Católica como como los únicos capaces de generar este orden perdido. Este orden que venía de Roma y que ya no estaba, que otra institución estaba presente en todas partes al mismo tiempo y estaba organizada, era la Iglesia Católica. Por lo tanto, la gente, por así decirlo, le entrega a Roma, le entrega a la Iglesia Católica un poco el tema del gobierno. Además está decir entonces de que todo este periodo, toda la Edad Media, es un periodo extremadamente religioso. La influencia de la Iglesia Católica estuvo presente en toda la sociedad y aunque existían otras religiones, ninguna fue competencia al poder que tenía la Iglesia Católica. Ahora, lo que voy a hablar a continuación es la influencia de la Iglesia Católica en las personas. De lo que me interesa que se queden con lo que yo acabo de mencionar es que como Roma desaparece, la Iglesia Católica era la única institución que estaba presente en todas partes. En toda la extensión del imperio existía la Iglesia Católica. Por lo tanto, la gente le da la autorización, por así decirlo, a a la Iglesia Católica de que ellos los gobiernen. Y la Iglesia Católica aprovecha esto. Ahora, ¿cómo influenciaban en las personas? Porque al recibir todo este poder de la gente, la Iglesia Católica lo aceptó y se aprovechó también, abusó de todo este poder. Ahora, ¿cómo influenciaron a las personas? Vamos a ver algunas de las formas en que lo hacían. Primero, lo más básico es que todas las personas creían en lo mismo. Tenían lo que se puede resumir como la unidad de fe. Todos creían en lo mismo, o sea, en la Virgen, en los santos, en el Papa. Ahora, otra cosa que también pasa, y por qué razón también la gente le da este poder a la Iglesia Católica, es que en muchos casos, muchos de los sacerdotes, de los curas, eran personas educadas. De que, en el fondo, de que habían ido a alguna escuela a aprender a cómo ser cura o ser sacerdote. Y esto generalmente tenía que ver con que sabían leer. Leer y escribir, que era un lujo en ese tiempo. Entonces, muchos de los sacerdotes y curas eran personas educadas y eso ya los ponía por encima de de la gran mayoría de la población. También la iglesia estaba súper organizada. Como yo les comentaba, tenían una cabeza que era el Papa, tenían sus divisiones, sus subdivisiones y estaban muy bien organizados en todo el país, en todo el territorio en realidad del Imperio Romano. Ahora, también existía una gran relación entre el gobierno y la Iglesia Católica. Aún hoy día en realidad existe eso, no tanto como antes, pero el Papa siempre estaba presente en las cosas de la Iglesia Católica, del gobierno y viceversa. Por lo tanto, era bastante común que estuvieran las dos cosas mezcladas. Y lo que les decía anteriormente es que la Iglesia Católica tenía mucho poder económico. Y este poder económico era una de las formas donde más se veía en que eran dueños de muchos terrenos. De mucho territorio de campos. La Iglesia Católica era dueño de ellos. Ahora, como yo les comentaba, la Iglesia Católica, viendo como la gente le entregó el derecho de gobernarlos, siguieron existiendo reyes y gobernantes y todo eso, pero la gente igual miraba a la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia tomó provecho de ello y también usaron diferentes medios de control para poder mantener ese poder para ellos. Algunas de estas cosas fueron la excomunión, que era expulsar a una persona de la iglesia. También creo que incluso era como que la expulsaban del cielo, como que esa persona no podía entrar al cielo. Y esto podía ser permanente, para siempre, o por un tiempo, una especie de castigo. Ahora, esto puede sonar como que no es nada, pero en ese tiempo las personas creían tanto en la Iglesia Católica de que si una persona era excomulgada, las demás personas no le hablaban. Era un castigo social ser excomulgado y las demás personas
la ignoraban, ley del hielo, por así decirlo. Era muy mal visto una persona excomulgada, por lo tanto uno no quería pasar por eso. También usaban una cosa que se llamaba el interdicto. Y esto era castigar, en vez de a una sola persona, se castigaba a una región entera o a un lugar, una ciudad por ejemplo puede ser, un pueblo, por hacer algo que a la iglesia no le gustaba. Y generalmente eso venía con otros tipos de consecuencias, probablemente consecuencias económicas, que no sé, pues la iglesia decían, ese pueblo de ahí, el Carmen, es un pueblo pecador, por lo tanto no le pueden vender comida. Y obviamente para cualquier aldea no poder comprar su alimento y las cosas que necesitan era terrible. Por lo tanto, nadie quería ser, eh, o nadie quería recibir un interdicto. Por lo tanto, también era una forma de control, de miedo que usaba la Iglesia Católica. Y la última fue la Inquisición o la Santa Inquisición, que era el tribunal encargado de combatir lo que la Iglesia Católica consideraba herejías. ¿Qué son las herejías? Son las cosas que van en contra de la Iglesia. Y aquí el ejemplo más común que se puede encontrar es el tema de la caza de brujas. El tema de capturar a la gente que estaba en contra de la Iglesia Católica o que hablaba en contra o que creía otra cosa, pasaba todo esto por el tribunal de la Inquisición. Y generalmente el tribunal de la Inquisición estaba relacionado con castigos físicos, bastante brutales. Si algún día tenemos tiempo, podemos entrar un poco más en detalle. Ahora, de las tres instituciones que yo mencioné recién, la excomunión, el interdicto y la Santa Inquisición, la Inquisición fue el más conocido, ya que eran los que se dedicaban a perseguir, enjuiciar y castigar a todos los que eran acusados de herejías. En muchos de estos casos, sin ninguna prueba, y también en muchos casos se utilizó para matar a una persona. Era, no sé si decir común, pero si yo quería matar a alguien, pasaba un dinero de manera escondida, no oficial, y decía yo vi a esta persona practicando herejía o invocando un demonio, que era algo que se decía en ese tiempo. Eh, o haciendo cosas, pacto con el diablo, no sé, algo magia oscura. Y la Inquisición iba y tomaba a esa persona. Y era un negocio que ocurrió muchas veces durante ese tiempo. Entonces tenemos esta visión de la Iglesia Católica, tenemos dos visiones, una que es un poco más positiva que la otra, pero que no se les olvide que con la caída de Roma desaparece el orden que viene desde la ciudad de Roma y la gente pone sus ojos, pone su confianza en la Iglesia Católica porque eran los únicos que tenían un alcance similar en cuanto a poder parecido a la Roma y la gente le entrega en muchos casos el tema del gobierno. No quiere decir que los sacerdotes y curas se convirtieron en reyes, pero sí, las cosas que decían ellos eran extremadamente importantes para estas personas. Siguieron habiendo reyes y gobernantes por aquí y por allá, pero lo que decía la Iglesia Católica era ley. A eso me refiero especialmente con esto de entregarles el poder. Lo que decía la Iglesia Católica era ley, y eso fue ley por mucho tiempo. Como les decía, por cerca de 1000 años. Esta es la clase de hoy, espero que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Chao.